Hola, mi nombre es Rogelio, y en este video mi equipo y yo les hablaremos sobre cómo se aplican los vectores en los videojuegos, el cual es un tema fundamental en el desarrollo y la simulación de entornos virtuales. Antes de continuar con la aplicación práctica, esclareceremos algunos puntos importantes que es necesario recordar para poder quede más claro este tema. En un principio esclareceremos qué es un vector. De manera sencilla, un vector es una flecha que representa una cantidad que tiene en una parte dirección, que indica la línea por donde actúa, un sentido, que muestra hacia dónde va, el módulo, que indica su tamaño o intensidad, y el punto de aplicación, Ahora, que es el ¿qué lugar de utilidad donde se tienen los empieza. vectores? Los vectores se usan tanto en la vida cotidiana como en el ámbito profesional para representar movimientos, fuerzas o direcciones. En la vida cotidiana, por ejemplo, cuando lanzas una pelota, para medir su trayectoria y velocidad, que se puede representar con un vector, al caminar o conducir, para medir distancias. Y en el ámbito profesional, por ejemplo, en ingeniería sirve para calcular fuerzas, tensiones y desplazamientos. En física describe velocidad, aceleración o campos eléctricos. En informática y diseño 3D ayudan a representar direcciones y posiciones en los espacios virtuales. En este caso hablaremos sobre el aspecto de los videojuegos, en el cual nos ayuda a representar los movimientos de los personajes, los cuales se calculan con vectores para saber hacia dónde y cuándo se mueven. A continuación, mi compañero les esclarecerá un poco más el tema acerca de cuáles son algunas de las funciones de los vectores. ¿Qué aplicaciones tienen los vectores en los videojuegos? Bueno, cuando un objeto se mueve de una dirección a otra, ese desplazamiento se representa con un vector. Algunos vectores también se usan para representar la velocidad. Si un objeto se mueve a una velocidad constante en cierta dirección, esa velocidad se describe como un vector. Algunos motores de física en los videojuegos usan vectores para calcular colisiones. Cuando dos objetos chocan, el motor calcula los vectores normales y reflejados para determinar hacia dónde rebota cada objeto. Hay que mencionar que incluso la iluminación en los videojuegos se calcula con vectores. Los motores gráficos utilizan el producto punto entre el vector de la luz y el vector normal de la superficie para determinar qué tan iluminada está una parte del objeto. Ahora que ya sabemos cuál es la aplicación y utilidad de los vectores dentro del desarrollo de videojuegos, les hablaré sobre un caso más en particular. En este caso basándonos en lo que sería la suma de vectores. Como lo podemos ver en los siguientes esquemas e imágenes, la suma de vectores sirve para combinar movimientos o fuerzas que actúan en el mismo tiempo. Nos permite entender cómo cambia la posición, velocidad o fuerza de un objeto cuando actúan varios efectos a la vez. En este caso lo veremos como lo que es la navecita y el cañón que dispara. En este caso podemos ver el vector A, que tiene las coordenadas 3,2, muestra un movimiento hacia adelante y un poco hacia arriba. El vector B, que está en la coordenada 1,2, indica otro movimiento más corto, pero también hacia arriba. Al sumarlos, obtenemos un nuevo vector, A más B, que es igual a 4,4, que representa el movimiento total de la nave después de aplicar ambos desplazamientos. En palabras más simples, la suma de vectores combina diferentes direcciones y magnitudes para mostrar la posición final o el efecto total, es decir, lo que representaría el movimiento de la nave después de la suma de los vectores. Un ejemplo más cotidiano sería que si caminas 3 pasos hacia el norte y luego 2 hacia el este, la suma de estos movimientos te dice dónde terminaste respecto al punto de partida, es decir, nos muestra la posición de lo que sería inicial hacia el movimiento después, la posición final. Si lo vemos gráficamente, si se resta un vector A un vector B, se obtiene un vector que va desde B hasta A. Como lo podemos ver en esta pequeña imagen, tenemos objeto A y objeto B. El objeto B viene siendo el pequeño cañón y el objeto A la pequeña nave. Mediante la programación y la aplicación de vectores, el objeto B puede saber en qué posición se encuentra la nave y así generar un disparo, dependiendo de la función o el objetivo del programador al momento de hacer el videojuego. Ahora les hablaré sobre otro caso en particular, en este caso será sobre la multiplicación de un vector, la cual nos sirve para aumentar o reducir su magnitud, es decir, su tamaño o intensidad, sin cambiar su dirección. En este caso es una multiplicación de vectores por un número o un escalar, la cual la podemos explicar de una manera muy sencilla. Cuando multiplicamos un vector por un número, lo que hacemos es cambiar su tamaño, pero manteniendo la misma dirección. En este ejemplo, el vector original, que es a igual a 3,2, es decir, en la coordenada 3,2, si lo multiplicamos por 2, es decir, 2 por a, el resultado sería 6,4.
Gráficamente, esto significa que el nuevo vector es el doble de largo, apuntando en la misma dirección. Si pensamos en este caso en el ejemplo del esquema o del videojuego, como está aquí en la imagen, si este vector representa la velocidad de la pelota, al duplicarlo, la pelota se moverá el doble de rápido, pero en la misma trayectoria. Para finalizar, nos gustaría dejarles la siguiente oración. Los videojuegos tienen un gran potencial en el desarrollo digital, ya que detrás de su funcionamiento intervienen conceptos como los vectores, los cuales permiten representar movimientos, direcciones y fuerzas que dan vida a cada acción en pantalla. Gracias a los vectores, los objetos pueden desplazarse, rotar o interactuar de manera realista dentro de un entorno virtual. A su vez, creemos que los videojuegos no solo son una forma de entretenimiento, sino también una herramienta útil para aprender, fomentar la creatividad y comprender principios matemáticos y físicos de forma visual y dinámica. Además que con el desarrollo de los años y de nuevas tecnologías podrían darle usos mucho más grandes. Además, ya sea dentro de diferentes ramas o desde el mismo entretenimiento. Y bueno, eso sería todo por nuestra presentación y esperemos no haya ninguna duda y gracias por su atención. Y por último les dejamos nuestras referencias virtuales.